Hill County 911, what's your emergency? I just killed my children. Excuse me? I just killed my children. ¿Aló? 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 ¡Nela, por favor! Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Cuando una persona marca el número de emergencias, lo hace porque necesita ayuda, pero una llamada de esas puede convertirse en muchas cosas, una confesión, una amenaza o incluso los últimos minutos de vida de una persona. Durante décadas, estas líneas han acumulado millones de llamadas, y entre ellas existen algunas que siguen siendo tan perturbadoras como el momento en que fueron registradas. Hoy les traigo algunas de esas llamadas, pero no solo las escucharemos, sino que intentaremos también averiguar qué historias se esconden detrás. Así que, sin más que decir, comencemos. En algún momento de la década de los 90, un hombre que vivía en la península de Kitsap, en el estado de Washington, llamó al 911 para informar de algo bastante extraño. En la llamada, explicó que algo había matado a su perro, pero que no había visto exactamente qué lo había atacado. Lo único que pudo contarle al operador fue que había visto a su perro salir disparado por encima de la cerca de su propiedad y que cayó muerto al otro lado. No había visto ningún automóvil, no había visto a ninguna persona, y no tenía idea de qué había ocurrido. La llamada terminó ahí, pero aparentemente, ese no fue el final. Tiempo después, el mismo hombre volvió a llamar al 911, y esta vez no estaba intentando explicar lo que había ocurrido con su perro. Estaba mirando por la ventana de su casa, y le explicó a la operadora que una luz con sensor se había encendido y que, al mirar hacia afuera, había visto algo que parecía un hombre grande, o algo que se parecía a un hombre. La operadora comenzó a hacerle preguntas para intentar determinar exactamente qué estaba viendo, pero el hombre tampoco parecía saberlo, y hasta ese momento podría haber sido simplemente una llamada extraña de alguien que había visto algo en la oscuridad, pero entonces, la conversación comenzó a cambiar. 911, what are you reporting? I got a strange going on out here. Something just killed my dog. Something killed your dog? My dog went flying through the air over the tree. I don't know how it did it. Okay. Damn it, I'm really confused. All I saw was my dog coming over the fence, and he was dead when she hit the ground. I didn't see any cars. All I saw was my dog coming over the fence. 911, what are you reporting? We got someone or something crawling around out here. Did you see what it was? Was it a person or an animal or? I can't tell. All I know is that my central light came on and I just happened to glimpse and see this thing running across the yard. A good-sized man, or something. It looks like a man. I don't know what it was, just that it ran across the yard. Okay. You've had problems in the neighborhood before? Yeah, my dog was killed here just recently. I don't know what it was. Whatever it is, it's running. I couldn't catch it if I was going to chase it. But whatever it was standing up. I'm out here looking through the window now and I don't see anything. I don't want to go outside. Jesus Christ, you better... Sure. Dio! Hello? Get somebody out here. What's going on now, sir? That son of a bitch is about 6'9", I don't know. Do you see him now, sir? Yes, I'm looking right at him. Uh-oh. Okay, hang on. He's right... Is he in your yard, sir? Yeah, God, he's big. Okay, what's he doing in your yard? He's looking at me. Oh, and the guy is on foot. I don't know what... It's a big... real big person. That's all I can say. Okay, but it is a person. Yeah, I'd say it was a person, somebody really big. But he's all in black. Is he a black male or a white male? Did you actually see whether, or was he just wearing black? He's all black and he's big. He is big. La llamada termina ahí, y durante años esa grabación comenzó a circular por internet con un nombre particular, el Bigfoot de Kitsap. Y no, el hombre que realizó la llamada nunca dijo que hubiera visto un Bigfoot, pero durante la conversación intentó describirlo como una persona enorme, como alguien vestido completamente de negro o algo que simplemente parecía un hombre. Pero entonces, ¿por qué terminó relacionada con Bigfoot? Bueno, eso es porque la grabación comenzó a circular entre investigadores y comunidades dedicadas al fenómeno del Sasquatch, y con el tiempo pasó a ser conocida precisamente por ese nombre.
Desde entonces muchos se han preguntado qué era lo que estaba viendo aquel hombre, porque para lanzar un perro así y que éste cayera muerto, despertó la intriga de muchos, incluyéndome. Una de las explicaciones más habladas que me encontré en distintos foros de investigación es que podría tratarse de un oso negro. La península de Kitsap cuenta con poblaciones de estos animales, y un oso puede ponerse de pie sobre sus patas traseras, algo que observado de noche y a cierta distancia, podría producir una silueta bastante parecida a la de una persona. Además, el propio hombre estaba observando la escena en condiciones de poca luz y desde el interior de su casa. Pero hay un problema, y es que durante la llamada él aseguró que podía seguir viéndolo y que estaba lo suficientemente cerca como para describirlo, pero, aún así, no consiguió identificarlo. Otra posibilidad es que fuera una persona, de hecho, esa fue una de las primeras posibilidades que consideró el propio hombre. Nunca afirmó estar viendo una criatura sobrenatural, nunca utilizó la palabra Bigfoot, y la operadora pasó buena parte de la conversación intentando determinar precisamente si se trataba de un hombre. El problema es que según los relatos posteriores sobre el caso, los agentes acudieron al lugar después de la llamada y no encontraron nada. No hubo una identificación, no hubo una fotografía que permitiera determinar qué había visto, y tampoco apareció una evidencia pública que pudiera demostrar si aquello era un animal, una persona o algo completamente distinto. Pero hay algo que se repite mucho en esta discusión, y es, que pudo haber hecho que aquel perro saliera despedido por encima de una cerca y terminara muerto al caer. Porque recordemos que el hombre no dijo simplemente que había encontrado a su perro muerto, dijo que lo había visto salir volando por encima de la cerca. Y si su descripción fue correcta, entonces eso tuvo que haber ejercido una fuerza considerable sobre el perro, ya fuera al atacarlo o al lanzarlo al otro lado de la propiedad. Por eso esta llamada sigue perturbando a muchos, porque sea lo que sea que fuera eso, primero mató a su perro, y luego el mismo hombre llamó a emergencias diciendo que veía una figura parecida a un hombre enorme en su patio. ¿Podrían estar relacionados ambos acontecimientos? No tenemos forma de saberlo, pero si esa figura realmente fue responsable de lo que ocurrió con el perro, ¿qué carajos podría lanzar a un perro de esa manera? La madrugada del 4 de octubre de 2012, una llamada llegó al sistema 911 del condado de Parker, en Texas. Al otro lado de la línea estaba Jack Evans, un adolescente de 17 años que se encontraba dentro de su propia casa, en Aledo. Cuando la operadora contestó la llamada, el tono de Jack le hizo pensar que se trataba de una emergencia común, pero cuando ella le preguntó qué estaba ocurriendo, Jack respondió con una frase que la dejó helada. Parker County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. What? I just killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? I shot him with a .22 revolver. Are you sure they're dead? Yes. Okay, do you, is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? I don't know. I wasn't. It's weird. I wasn't even really angry with them. It just kind of happened. I've been kind of planning on killing for a while now. The two of them, or just anybody? Pretty much anybody. Why? I don't know. I don't really like people's kind of attitude. Right. Were your mom and sister in their beds? No. This is really gonna mess me up for this, in the future. See, my sister, I told my sister that my mom needed her. Mm-hmm. She was in her room, and she came out of her room, and I shot her, and she rolled down the stairs, and I shot her again.
And then I went down and I shot my mom. So they're both downstairs? Yes. La llamada completa duró cerca de 25 minutos, y mientras hablaba con la operadora, Jake habló con una tranquilidad difícil de comprender. No intentó negar lo que había hecho, es más, cuando la operadora quiso saber si aquello había sido producto de una discusión o de un arrebato de ira, Jake dijo que ni siquiera estaba realmente enfadado. También llegó a decir que sentía que su familia lo estaba asfixiando y, en medio de aquella conversación, describió sus propios actos como algo que sabía que era terrible. Cuando la policía llegó a la vivienda, encontró muertas a la madre de Jake, Jenny Evans, de 48 años, y a su hermana menor, Mallory Evans, de 15 años, por lo que fue detenido y acusado de 2 cargos de asesinato capital. Pero aquella llamada todavía no contaba toda la historia, porque después de ser detenido, Jake escribió una declaración manuscrita de 4 páginas en la que contó lo que había ocurrido y describió lo que había estado pensando antes de matar a su familia. En ella también explicó que durante esa semana había visto repetidamente Halloween, la película de Rob Zombie, y que le había impresionado la tranquilidad con la que Michael Myers cometía los asesinatos y la ausencia de remordimiento que mostraba. Después de verla, Jake escribió que comenzó a pensar que él también podría sentirse así cuando matara a alguien, y que antes del crimen, él pasó más de 1 hora caminando por la casa mientras imaginaba cómo sería matar a su madre y a su hermana. Al principio pensó en utilizar un cuchillo, pero después cambió de idea porque no quería que su madre y su hermana sintieran dolor, así que finalmente decidió utilizar un revólver calibre 22 que había tomado de su abuelo. Eso no significa que la película provocara los asesinatos, pero sí revela que, según la propia confesión de Jake, llevaba tiempo construyendo en su cabeza la idea de matar y aquella noche finalmente decidió hacerlo. En 2015, Jake Evans se declaró culpable de los asesinatos de su madre y su hermana y recibió una condena de 45 años de prisión y actualmente sigue cumpliendo esa condena. Montgomery County 911, where's your emergency? I just myself and I killed my 2 children. You yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Brandy Worley. Brandy what? Worley. And where are the children at? In my daughter's room on the floor. In your daughter's room on the floor? Okay. And what caused you to do this today? My husband wanted a divorce and wanted to take my kid Okay, where's your husband at? downstairs somewhere. Okay, what's his condition? I don't know. I haven't talked to him. And when you say downstairs, is he in a basement or? Yeah. A las 4:30 de la madrugada del 17 de noviembre de 2016, esta mujer llamó al 911 desde una vivienda de Darlington, Indiana. La llamada dura apenas unos minutos, pero fue suficiente para que Brandy, quien tenía 30 años en ese momento, hablara con una tranquilidad casi desconcertante mientras explicaba que había matado a sus 2 hijos, que ella misma se había herido y que su marido se encontraba en el sótano. También le dice al operador que lo hizo porque su marido quería divorciarse y llevarse a los niños, pero para entender cómo una llamada así pudo ocurrir dentro de una casa aparentemente normal, tenemos que ir un poco más atrás de todo esto, porque la historia detrás de este crimen es mucho más turbia de lo que parece. En 2016, un usuario llamado Jason Ingel publicó en el subreddit llamado Relationship Advice, buscando ayuda porque su matrimonio se había deteriorado después de que descubriera que su esposa, Brandy, mantenía una aventura con un vecino. En su publicación, Jason contaba que llevaba más de 1 año intentando seguir adelante por sus hijos, pero que la situación seguía afectándolo. Según su propio relato, había descubierto conversaciones y fotografías que confirmaban parte de la infidelidad y, cuando finalmente decidió enfrentarse a Brandy, ella negó algunos de los hechos y culpó a Jason diciéndole que la había descuidado por trabajar demasiado. Pero hubo una parte de aquel relato que, sabiendo lo que ocurrió después, resulta especialmente inquietante.
Jason escribió que cuando le dijo a Brandy que quería dejarla, ella le respondió que, si lo hacía, se aseguraría de que nunca volviera a ver a sus hijos. También contó que ella pretendía utilizar un intento de suicidio que Jason había tenido durante la adolescencia, para presentarlo como un padre incapaz de quedarse con los niños, y a Jason eso era precisamente lo que más miedo le daba. No quería simplemente terminar un matrimonio, Jason tenía miedo de perder a sus hijos, y por eso, aun después de todo lo ocurrido, intentó continuar con la relación durante un tiempo. El problema es que la situación siguió deteriorándose, y en ese hilo de Reddit Jason también contó que había dejado de dormir bien, que ya no podía dejar de pensar en lo ocurrido y que incluso su rendimiento en el trabajo había comenzado a verse afectado. En su propia publicación decía sentirse atrapado y no saber cómo salir de aquella situación sin provocar todavía más problemas para sus hijos, y entonces llegaron las respuestas de Reddit. La mayoría de quienes le respondieron le aconsejaron que dejara la relación y buscara ayuda legal, tanto por el bien de sus hijos como por su salud mental, y Jason decidió seguir ese consejo. En una actualización titulada, "Voy a hacer caso a lo que me recomendaron", escribió que dejaría de intentar salvar una relación en la que, según él, Brandy ya no quería participar, y que iba a reunirse con un abogado para sacar a sus hijos y a él mismo de aquella situación. Finalmente, el miércoles 16 de noviembre de 2016, Jason presentó el divorcio, y durante la madrugada del día siguiente, fue cuando todo ocurrió. Brandy atacó a sus dos hijos, Tyler de 7 años, y Charlie de solo 3 años. Ambos fueron encontrados en el dormitorio de Charlie con heridas de arma blanca en el cuello, y mientras todo eso ocurría arriba, Jason dormía en el sótano de la casa, completamente ajeno a lo que estaba pasando. Brandy, después de atacar a los niños, también se hirió a sí misma en el cuello y en algún momento después del ataque llamó primero a su madre. Fue su madre quien le indicó que llamara al 911, y esa fue la llamada que escuchamos al comienzo de este caso. Antes de que la policía llegara, la madre de Brandy llegó primero, y sus gritos de horror fueron lo que despertaron a Jason, quien subió rápidamente y descubrió que sus dos hijos estaban muertos. Algo horrido que ocurrió cuando Jason subió, es que cuando se encontró con Brandy, ella le dijo de forma fría que ahora no podía quitarle a los niños. Cuando la policía llegó, encontraron a los dos niños muertos y a Brandy herida, y durante la investigación, Brandy explicó a la policía que no quería que Jason se quedara con sus hijos después del divorcio. No necesitamos buscar una explicación más complicada que esa, la propia Brandy señaló el divorcio y la posibilidad de perder a sus hijos como el motivo de lo que había hecho, y lo más perturbador es que, apenas unas horas después de cometer el crimen, había sido ella misma quien llamó al 911 para confesarlo. Brandy fue acusada de 2 cargos de asesinato, en enero de 2018 se declaró culpable, y en marzo de ese mismo año fue condenada a 120 años de prisión, 55 años por la muerte de Tyler y 65 por la de Charlie, con las penas consecutivas. La llamada es perturbadora, sobre todo luego de conocer el contexto, pero creo que lo más triste es que antes de que todo terminara, una parte de esta historia ya había quedado escrita en internet, por un hombre que había entrado a Reddit buscando una salida del infierno que estaba viviendo. El 16 de febrero de 2009, una mujer llamó desesperadamente al 911 desde una vivienda de Stamford, Connecticut. No estaba llamando por un accidente o denunciando a un desconocido, estaba pidiendo que la policía llegara con armas porque un chimpancé estaba atacando a su amiga, y esto que escucharás a continuación ocurrió mientras el ataque todavía estaba desarrollándose. What's the problem there? The chimp killed my friend! What's the problem with your friend? I need to know. The police up! With a gun! With a gun! He ripped her face off! He ripped her face off? He tried to attack me! Please, please, Okay, hurry! I need you to calm down a little bit. They're on the way. Please, hurry up! He's killing my girlfriend! 241 Rock Raymond Road. They're saying someone has a gun and trying to kill somebody. Hurry up! They're on the way, but I need you to give me more information. Who's doing this? With guns! Who has the guns? Now bring the guns! You gotta kill this chimp!
Chip! What's the problem there? Hurry up! I need you to talk to me. I need you to calm down. Why do you need somebody there? What? Please, Gus! What is the problem? He's killing my friend! Who's killing your friend? Chip, my chimpanzee! She's dead! She's dead! Why are you saying that she's dead? She's dead! He ripped her apart! He ripped what apart? Her face? Everything! La voz que acabamos de escuchar pertenece a Sandra Harold, y el animal que se escucha gritando al fondo era Travis, un chimpancé macho que llevaba aproximadamente 14 años viviendo con Sandra y su marido. La mujer a la que Travis estaba atacando se llama Charla Nash, tenía 55 años en ese momento y era amiga de Sandra, y aunque durante la llamada Sandra estaba convencida de que Charla había muerto, en realidad seguía con vida. Para aquel momento, Travis ya llevaba años formando parte de la vida de Sandra, había sido criado como una mascota y tratado prácticamente como un miembro de la familia, pero su historia con las autoridades había comenzado varios años antes. En octubre de 2003, Travis escapó del vehículo de Sandra en pleno centro de Stanford y permaneció suelto durante un tiempo mientras la policía intentaba controlarlo. Él no hirió ni atacó violentamente a nadie, pero generó preocupación entre funcionarios estatales sobre el riesgo que podía representar mantener un chimpancé adulto y de ese tamaño en una vivienda. Aún así, Travis continuó viviendo con Sandra durante los años siguientes, y entonces llegó la tarde del 16 de febrero de 2009. Poco antes de las 4 de la tarde, mientras Sandra hablaba por teléfono con Charla, Travis salió de la casa. Charla se ofreció a ir para ayudarla a devolverlo al interior, pero Sandra consiguió hacerlo entrar nuevamente y, ya dentro de la vivienda, le dio una taza de té que contenía varias pastillas de Xanax para calmarlo. Pero luego de eso, el chimpancé volvió a salir de la casa y comenzó a moverse nuevamente por la propiedad, por lo que Sandra entonces llamó a Charla para pedirle ayuda. Poco después, Charla llegó en su vehículo, y cuando salió, Travis la atacó. Sandra intentó detenerlo golpeándolo primero con una pala y después con un cuchillo de carnicero, pero como nada de eso funcionó, llamó al 911. Cuando la policía llegó, Travis seguía fuera de control y abrió la puerta del conductor de un vehículo policial en el que había un agente, por lo que éste le disparó varias veces. Travis escapó de nuevo hacia la vivienda, entró en su recinto y murió allí. Charla sobrevivió, pero las consecuencias del ataque fueron devastadoras porque sufrió lesiones extremadamente graves en el rostro, perdió ambas manos, y también sufrió daños irreparables en los ojos y otras estructuras de la cara. Durante los meses siguientes tuvo que someterse a numerosas operaciones y a un largo proceso de recuperación, y en 2011, un equipo de más de 30 especialistas realizó un trasplante completo de rostro. También se intentó realizar un trasplante doble de manos, pero el cuerpo de Charla rechazó los tejidos y los médicos tuvieron que retirárselas para salvar su vida. Pero después de conocer todo lo ocurrido, muchos que conocían a Travis se preguntaban por qué éste decidió atacar a Charla. Travis conocía a Charla, habían interactuado numerosas veces y, según la investigación oficial, no existía ningún antecedente de que el chimpancé hubiera atacado violentamente a una persona y menos a conocidos. Entonces, ¿por qué la atacaría? Existen distintas posibles explicaciones, y una de ellas estaba relacionada con la apariencia de Charla. Sandra explicó después que aquel día Charla llevaba un peinado diferente, conducía otro vehículo y sostenía frente a ella un muñeco de Elmo, que, según Sandra, era uno de los juguetes favoritos de Travis. Algunas reconstrucciones posteriores plantearon que el cambio en su apariencia y el juguete pudieron haber alterado al chimpancé o incluso haber influido en la forma en que percibió a Charla, pero eso nunca pudo demostrarse, es solo una hipótesis surgida después del ataque. Otra posibilidad era el Xanax que Sandra le dio, porque recordemos que Travis había ingerido varias pastillas poco antes del ataque. El problema es que no se sabe si ese medicamento tuvo alguna influencia sobre su comportamiento. La investigación oficial fue clara en ese punto, se detectó Xanax en su organismo, pero no era posible determinar si había contribuido al ataque ni de qué manera. Además, la necropsia no encontró ninguna otra sustancia que explicara esa conducta. Y todavía quedaba otra cuestión. Años antes, Travis ya había protagonizado aquel escape en el centro de Stanford. El incidente había llamado la atención de las autoridades, y existían preocupaciones sobre el peligro potencial de mantener un chimpancé adulto de semejante tamaño y fuerza en una vivienda.
Sin embargo, la investigación posterior encontró que esas preocupaciones no habían sido comunicadas directamente a Sandra y tampoco hubo una intervención estatal que obligara a retirar al animal de la casa. Por eso, después del ataque, el fiscal estatal tuvo que decidir si Sandra debía enfrentar cargos criminales porque, aunque para el público parecía obvio que un animal salvaje de ese tamaño era una bomba de tiempo, la ley penal requería pruebas muy específicas. El fiscal determinó que no había base legal para una acusación porque Travis nunca antes había mostrado conductas violentas hacia las personas, y al no existir antecedentes de agresión ni advertencias oficiales previas por parte del Estado, la justicia concluyó que Sandra no pudo prever la tragedia y, por esa razón, no se presentaron cargos penales en su contra. Así que, después de todas las investigaciones, todos siguen llegando al mismo punto. Se sabe que Travis había salido de la casa, se sabe que Sandra consiguió hacerlo entrar y que después le dio el té con Xanax, se sabe que volvió a salir y se sabe que Charla llegó para ayudar y que, en cuanto bajó de su vehículo, Travis la atacó. Se sabe todo eso, pero lo que se sigue sin saber es qué desencadenó esa reacción por parte de Travis. No se sabe si la apariencia de Charla tuvo alguna importancia, no se sabe si el muñeco de Elmo influyó o si el Xanax tuvo algún efecto. Lo único que queda completamente claro es el resultado, y que esa llamada al 911 terminó convirtiéndose en el registro de uno de los ataques de chimpancé más devastadores de la historia reciente de Estados Unidos. What's the problem, ma'am? Oh, there's some guy been checking the place out. Oh, well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door, and said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. Durante años, esta grabación circuló por internet como la supuesta llamada de una anciana que fue asesinada mientras intentaba pedir ayuda. La historia decía que Ruth Price estaba sola en su casa, que un hombre había estado merodeando por el lugar y que, mientras intentaba conseguir ayuda, el hombre la atacó y terminó matándola. Esos gritos de hace un momento serían prácticamente lo último que se escucharía de ella, pero la historia real era muy diferente porque Ruth Price sí existió y aquella noche sí fue atacada, pero no la mataron. Una investigación publicada en Reddit consiguió reconstruir la identidad de aquella mujer a partir de varias pistas, las cuales demostraron que Ruth era Ruth Mildred Price, una mujer que había vivido en San Diego, California, y que aparece en directorios de la ciudad viviendo en el 3877 35th Street. Esa dirección coincide con los números que Ruth empieza a proporcionar al comienzo de la llamada, aunque en la grabación que estamos utilizando esa parte aparece censurada. La investigación también encontró un obituario de Ruth publicado en 1994, lo que demostraba que Ruth había sobrevivido a aquella noche, pero todavía faltaba descubrir qué había ocurrido realmente, y entonces apareció la pieza que terminó de unir toda la historia. La investigación de Reddit encontró un recorte del periódico San Diego Evening Tribune, publicado el 3 de noviembre de 1980, en una sección dedicada a agresiones. La noticia hablaba de una mujer llamada Ruth Price, residente en el bloque 3800 de 35th Street. Según el artículo, Ruth estaba llamando a la policía para informar de un merodeador en la zona cuando fue agarrada por detrás y estrangulada. Ruth consiguió liberarse después de gritar y soltar el teléfono, ahuyentando al joven que la atacó, y cuando la policía habló con Ruth, ella dijo que no sabía por qué la había atacado y que nunca lo había visto antes. La coincidencia era extraordinaria porque el nombre era el mismo, la ciudad era la misma, la dirección coincidía y, sobre todo, el episodio descrito en el periódico encajaba con lo que acabamos de escuchar.
La mujer que al principio de la llamada hablaba de un hombre merodeando por su casa realmente había sido atacada, y los gritos que escuchamos después correspondían a una agresión real, pero la historia que había circulado durante décadas había cambiado completamente el desenlace porque Ruth no murió aquella noche, ella vivió muchos años más y murió en 1994. La investigación que terminó identificándola considera el misterio resuelto en cuanto a quién era Ruth y qué ocurrió durante aquella llamada, pero el joven que la atacó huyó, y según las fuentes que encontraron, nunca fue identificado. El caso es que ahora ya conoces la verdadera historia detrás de esta llamada, y aunque para algunos el misterio aún no ha sido resuelto del todo, lo cierto es que la llamada seguirá siendo una de las más perturbadoras hasta la fecha. Creo que la mayoría de los que estamos acá, por no decir todos, sabemos lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos. Ese día, este país sufrió uno de los ataques terroristas más devastadores de su historia, uno que empezó a las 8:46 de la mañana, cuando un avión secuestrado impactó contra la torre norte del World Trade Center. 17 minutos después, otro avión se estrelló contra la Torre Sur, y lo que siguió fue una de las mayores operaciones de rescate jamás realizadas en Nueva York. Miles de personas intentaban salir de los edificios mientras bomberos y policías subían por las torres para intentar llegar hasta quienes seguían atrapados, y entre todas aquellas llamadas de emergencia que se hicieron, hubo una que realizó un hombre llamado Kevin Michael Cosgrove. Kevin estaba atrapado en la esquina noroeste del piso 105 de la Torre Sur, junto a otras dos personas, y desde allí llamó a emergencias. At number 2 World Trade Center, right. Lady, there's three of us in this office. We're not ready to die, but it's getting bad. I understand, sir. We can try to get all the apparatus there. I'm trying to let them know where you are. My wife thinks I'm all right. I called her and said I was leaving the building. I was signing her. I'm banged. John Astor's office. Right, that's the office we have. There's three of us in here. Hello? Hello? We're looking at financial center. Two three of us, two broken windows. Oh, God! Después de escuchar esta llamada y saber de dónde proviene, creo que lo que pasó no necesita mucha más explicación. Hay algo profundamente difícil de procesar en escuchar a una persona hablar con tanta desesperación, sabiendo lo que estaba ocurriendo a su alrededor y, sobre todo, sin saber cuánto tiempo le quedaba. Intentar imaginar qué pudo haber sentido Kevin durante aquellos últimos segundos es más que suficiente para que esta llamada se quede contigo mucho después de que el video termine, y sinceramente, no hay más que decir. Estos audios nos recuerdan que la realidad supera a la ficción, porque lo aterrador de estas llamadas no son solo sus voces, sino el frío trasfondo humano y las tragedias reales que quedaron grabadas para siempre. Si este video te gustó y te perturbó lo suficiente como para que te quedaras hasta el final, entonces déjame tu pulgar arriba y comenta qué llamada te generó más terror. Y si no te has suscrito, te invito a hacerlo, además activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Desde acá le enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó la espectacular miniatura que viste en este video. Muchas gracias por llegar hasta el final, espero que esta entrega te haya perturbado mucho. Nos veremos muy pronto con un próximo video, esto fue El Laberinto del Misterio, hasta pronto.